Vamos a orar por este proyecto. 2, invitemos. Si algunos tenemos la oportunidad de invitar aquí alrededor a los niños, invitemos, que es una oportunidad extraordinaria. Y si por alguna situación se complica por la semana participar, ayudar, pregúntenle a la hermana Araceli, ¿cómo le hago a la hermana Araceli para ayudarlo? Hay muchas maneras que nos pueden ayudar para esto. Esta semana comienza un proyecto nuevo en Cibatá y en Las Palmas. Las siguientes Candiles y el Marqués. Y déjenme decirles que de las 7 iglesias que tenemos, son más otros 2 lugares nuevos, son 4 lugares que nunca han hecho esto. Y sin embargo va a ser una experiencia extraordinaria. Gracias a Dios por ello. Bueno, vamos a estudiar la palabra. Yo no quisiera pasar por alto esta situación porque es muy importante. Vamos a la Biblia, por favor, a Lucas capítulo 19, si son tan amables. Lucas capítulo 19. Del versículo 1 al 10 voy a leer Lucas 19, 1 al 10. Dice así, Lucas 19, 1 al 10. En mi versión dice: Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Versículo 4. Pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo: Zaqueo, apúrate, baja de allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos al ver esto murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecado. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor: Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El encuentro que tuvo Jesús con Zaqueo, hermanos, sucedió una semana antes de la muerte de Cristo. Debió haber sido muy importante porque él tomó tiempo para que una semana antes de morir pasara por Jericó. Jericó se encuentra más o menos a 25 kilómetros de Jerusalén. 25 kilómetros. La situación es que Jericó, desde Jerusalén tenían que bajar hacia Jericó. Jerusalén, Jericó. Jericó se encontraba muy cerca del Jordán. Y la situación es que podemos entender, por ejemplo, que el clima de Jericó, si estaba a 240 metros a nivel del mar, era un clima muy cálido. Había palmeras, semillas, dátiles. Era una situación donde esa ciudad, como estaba muy cerca del río Jordán, que era un cruce de los 2 lugares, de este y oeste del Jordán, era un lugar de tránsito. Nosotros sabemos que en Jericó era un lugar de muchas caravanas, es decir, era un lugar donde mucha gente pasaba, pero también era un lugar por 2 cosas especiales. La primera, como mucha gente pasaba, era como una aduana. Se encontraban muchos cobradores de impuestos allí, muchos. De hecho, Zaqueo era el jefe de los cobradores de impuestos, porque era un lugar de mucho tránsito. Así es que, muchos publicanos. Pero también se encontraba un lugar donde había muchos sacerdotes. La historia nos dice que se encontraba mucha gente en el sentido de, porque era la división, cuando tenían que atender antiguamente para atender la parte oeste y la parte poniente del Jordán, es que ahí se concentraban, en Jericó. La situación es que había muchos romanos, siendo que era una aduana, pues los romanos tenían que ver la vigilancia de que pagaran los impuestos y no hubiera ningún alboroto. Entonces, encontramos esa. Zaqueo era un hombre muy conocido, sabemos que era el jefe de los publicanos, pero también vemos que Zaqueo, algo me llama la atención. El capítulo 61 del Liceo de todas las gentes, hablando de Zaqueo, dice que Zaqueo ya tenía indicios de cambiar su forma de ser y de vivir. Todos sabemos que los publicanos no solamente cobraban impuestos, sino que también robaban. Es decir, si algo tenía que pagar un impuesto, tal cantidad, ellos le sumaban con la intención de ganar. El Espíritu de Dios ya había entrado al corazón de Zaqueo. No fue cuando solamente Jesús estuvo allí, sino que este acaudalado funcionario, que de alguna manera parecía muy mundano y orgulloso, empezaba a tener un corazón susceptible. Bien, dice dicho ahí, ¿no? Que caras vemos, corazones no sabemos. ¿Saben que mucha gente, en vista de su apariencia y de sus acciones, cuando no conocemos el corazón, a veces eso impide que la gente se acerque a Dios?
Zaqueo era una persona que era conocido así como despiadado, ¿no? Así, yo soy el jefe del volcán. Si a ellos no los vence, menos a mí. Pero nadie se da cuenta que tiene un corazón noble. Saben que mucha gente, por nuestro concepto de las personas, pensamos que nunca van a cambiar. Pero hermanos, no es así. La gente afuera no se imagina tal vez que los que estamos aquí lidiamos con nuestro carácter todos los días. Piensan que nosotros no tenemos errores. Pero en realidad estamos aquí porque creemos que Dios puede transformar nuestra vida. Estamos aquí porque ya no queremos ser como antes. Es decir, aquí lidiamos personas con problemas en su carácter, pero que queremos ir al reino de los cielos. Zaqueo decía, es que si yo me acerco a ellos, no va a funcionar, porque lo primero que me van a decir es que tú no puedes cambiar, tú no puedes entrar aquí con nosotros, tú has sido muy malo toda la vida, tú no perteneces a nosotros. Y a veces eso impide muchas cosas con Dios. La situación es que nosotros encontramos aquí que hay 3 acciones que debemos realizar en esta historia. La primera, Zaqueo y yo, primero es conocerlo. Nuestra intensidad al compartir el Evangelio es dar a conocer el nombre de Dios. Fíjate, Zaqueo oyó que Jesús venía a Jericó, porque él se encontraba como pecador a la vista de Dios. Sin embargo, cuando escuchó que Jesús venía, él dijo, yo he oído de él. Si hay un publicano, uno de los nuestros, es seguidor de Jesús, ¿quién era? ¿Quién era? Dice, un publicano es seguidor de Jesús, ¿quién era? Mateo. Cuando Zaqueo oye que uno de ellos, que vivía como él, había aceptado a Jesús, la Escritura dice, Zaqueo, yo también puedo. Yo también puedo. Miren, lo grandioso del Evangelio es que el Señor transforma a la gente, no importa lo que haga en el pasado. Y cuando nosotros damos testimonio de eso, la gente dice, oye, yo también, si yo he vivido así, yo también. Cuando Zaqueo comenzó inmediatamente a seguir la convicción de que se acercaba a Jesús, algo comenzó a hacer en su mente, hermanos. Algo. Empezó el arrepentimiento en su forma de vivir. Y dijo, si Dios Jesús perdonó a Mateo, lo puede hacer conmigo y me puede ayudar. La situación es que, hermanos, cuando nosotros nos encontramos con Dios, muchas veces, sin conciencia tal vez, impedimos que la gente se acerque al mismo Jesús. Porque todo el mundo sabía, Jesús entraba a la ciudad, la gente quería verlo, y él decía, yo con mi estatura no lo voy a lograr, por eso me voy a subir a un árbol. ¿Saben que en la semana de la experiencia bíblica vamos a encontrar muchos casos? Niños que tienen familias con muchos problemas. Este niño que les acabo de decir, platicando con él, su papá lo abandonó, su mamá tiene 7 años, su mamá tiene como 24 años, 23 años, lo cuidan sus abuelos porque la mamá tiene que irse a trabajar. Es un niño que le digo, ¿tienes amigos? No tengo ningún amigo, ni salgo de mi casa, con muchas dificultades. Y él le dice, oigan, me siento muy bien aquí con ustedes, que esto nunca termine. Digo, pregúntale a los adultos que piensan lo mismo, porque ya todos estaban cansados, comida y todo. Y decía, yo no quiero terminar. Digo, no va a terminar, Gabriel, no va a terminar. Pero la situación aquí, hermanos, es que nosotros vamos a encontrar que Dios va a permitir que las personas se pongan en el lugar indicado para poder acercarnos a ellos. Sucede que muchas veces la gente impide. Mira, hace muchos años me pasó, hace muchos años, un sábado que llegamos a las 7 de la mañana para hacer un programa espiritual ese sábado a las 7 de la mañana, citamos a toda la iglesia, casi toda la iglesia llegó a las 7 de la mañana. Lo curioso de esto es que la iglesia donde estaba ministrando esa vez, que es ahí, hagan de cuenta que pasa una calle, hay un callejoncito chiquito y está un bar. O sea, nunca había visto eso, ¿no? El bar y la iglesia. Nunca. El bar y la iglesia. Entonces, a las 7 de la mañana nos reunimos con los hermanos y la gente que sale del bar nada más sale e inmediatamente ve la iglesia a la izquierda. Está en la calle, pero ahí pasa esto, se ve todo. Yo estaba en la plataforma, estábamos para hacer algo y de pronto veo que llega una mujer que venía del bar. Entonces, ya después me enteré la historia de que ella se acercó a la iglesia
y la dama que estaba en la entrada recibiendo a las personas empezó a conversar con ella. Algo sucedió que salió la mujer y le dice a una hermana, pastor, corra, por favor, esto pasó rápido. Y salí corriendo. Cuando salí corriendo a buscar a la mujer, le digo, regrese. No, mire, es que me dijeron que yo no venía vestida para la iglesia y que yo debería irme a cambiar y regresar porque pues yo me dedico a la prostitución. Y mire, pues la verdad sí me siento mal, tengo un problema y quería buscar ayuda, pero me da pena. Digo, no se vaya, quédese. Y me dice, no, ya me dio pena. Y dice, mire, le prometo que voy a ir a cambiar mi regreso. Digo, no tiene que irse, regrese. Y me dice, sí, me dio pena. Discúlpeme, voy a cambiar mi regreso, se lo prometo. Nunca regresó. A veces nosotros, por querer hacer algo bueno, yo no creo que haya sido un pensamiento equivocado, ¿no? Pero no era el momento, no era el momento. ¿Saben que a veces inconscientemente hacemos así? La situación es que Zaqueo, la multitud no lo dejaba acercarse a Jesús. Ellos querían también ver a Jesús, pero Zaqueo tuvo que sortear todos esos obstáculos. Buscó al Señor, tenía la intención de acercarse a Él. Nosotros, hermanos, nuestra intención es que la gente se acerque a Jesús, que tome el lugar primordial para acercarse a Jesús. Y no hay mejor en el caso de los niños que una semana ganando la confianza de ellos, viendo que nos interesan como personas para acercarnos a sus papás. Cuando salió uno de ellos en Maranata, por ejemplo, muchos niños alrededor, hubo una situación especial, me tocó ir a la casa de ellos a hablar y decía la mamá, oiga, dice, yo agradezco mucho lo que hacen por mis hijos y quiero que me expliquen por qué lo hacen. No se preocupe, le vamos a explicar. Y gracias a Dios ella aceptó un estudio bíblico. La situación, hermanos, debemos hacer a la gente aceptar, a conocer a Dios. Lo segundo, tienen que aprender a confiar en Él. Miren, nosotros entendemos que cuando Zaqueo se va al sicómoro, se sube al árbol, los primeros que criticaron la acción fueron los sacerdotes y los rabinos. ¿Cómo es que Jesús se metió a la casa de un publicano? Jesús le dijo, Zaqueo, date prisa porque yo necesito quedarme en tu casa. ¿Saben qué es la única vez en que Jesús invita solo a una casa? Me encanta, ¿no? Porque siempre esperaba, ¿no? Y la situación es que Él mismo dice, Zaqueo, bájate porque tengo que ir a tu casa, tengo que morar contigo, tengo que ir contigo, porque el único que sabía la necesidad de Zaqueo era Jesús. Para todos era increíble que esto pasara. ¿Cómo se atreve Jesús? ¿No saben qué clase de persona es ese Zaqueo? Es tremendo, pero Jesús sí conoce el corazón. Jesús sí sabe lo que estamos pasando. Mira, pasa que aquí en la iglesia probablemente todos venimos aquí con un rostro, una alegría, nos damos un abrazo, pero nadie sabe lo que pasaste en tu matrimonio. Nadie sabe si tuviste problemas con tus padres. Nadie sabe si tuviste dificultades en el trabajo con tus hijos. Nadie lo sabe, pero el único que sí lo sabe está aquí también. El único que sí sabe tus necesidades es Jesús. Y Él te dice, mira, era necesario que estuvieras aquí porque yo tengo que quedarme en tu casa. La solución de los problemas para empezar a crecer es confiar en Dios. La necesidad es Dios, es Jesucristo. Zaqueo había sido abrumado, se redujo el silencio, no dijo nada, pero la condescendencia de Cristo con él lo dijeron todo. Así es que la respuesta de Zaqueo al confiar en Dios es: voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a uno, se lo voy a devolver 4 veces. Hermanos, la situación es clara. Una persona, hermanos, que sabe que tiene una necesidad y se arrepiente, tiene que haber una reforma en su vida. Hermanos, si no se convierte en remordimiento, y el remordimiento no transforma a nadie. Dios conoce nuestras necesidades, sabe nuestros problemas, pero también entiende que debemos tomar decisiones para empezar a confiar en Él. Mira, en Reader's Digest, ¿conocen la revista? Hace muchos años leí esta historia. Allá por Europa
había excursiones, venía gente para hacer excursiones y de pronto en las montañas tomaron un adolescente, ¿no? Y le dijeron, oye, queremos pagarte, ¿no? Para que nos guíes. Perfecto, adolescente de 14, 15 años. De pronto se dan cuenta que había un risco y abajo había un nido de aves especiales. Y dijeron, queremos un huevo de ese nido. Y entonces le dice, te vamos a pagar tanto, muchacho. Te vamos a amarrar a una cuerda y te vamos a bajar y tú agarras el huevo y te vamos a pagar tanto, una buena cantidad. Y el muchacho dice, no. Mira, te vamos a pagar el doble. Y el muchacho dice, no. Mira, te vamos a pagar el triple. Y le dice el muchacho, miren, solamente hay una condición en la que yo bajaría por ese huevo. ¿Cuál? Que vaya por mi papá y que sea él el que tome la cuerda en sus manos. Fueron por el papá, convencieron, lo traen. ¿Por qué? Dice, porque mi vida yo solamente se la confío a mi papá. Confiar. Pero para aprender a confiar, necesitas entender que Dios nunca te va a soltar la cuerda. Pero para que tengas esa experiencia, tienes que colocarte el otro extremo de la cuerda y aprender por experiencia que el Señor nunca te va a dejar. La tercera cosa, hermanos, es actuar. Cuando Jesús se acercó a Zaqueo, tuvo la oportunidad de que sus labios expresaran el amor y la alabanza. Zaqueo dijo, voy a dar la mitad de mis bienes y voy a dar si he defraudado 4 veces más. Y Jesús respondió, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Mira, hay una situación completamente distinta. En una cuestión paralela se encuentra la historia del joven rico. Si tú recuerdas bien, el joven rico, Jesús le había dicho, vende todo lo que tienes, da a los pobres y entonces sigue. Y el joven rico dijo, no tengo demasiadas posesiones, y se fue triste. Y Jesús dijo, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y los discípulos dijeron, entonces ¿quién se va a salvar? Y Jesús dijo, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y la situación se da. El joven rico se va porque su Dios eran las posesiones. Pero este Zaqueo, siendo un hombre rico, entendió que su riqueza era Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de poder actuar. Repito, ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. Hermanos, Dios llama a las personas tal y como están, pero no para que se queden así. La salvación no es un manto para cubrir pecados, es la transformación completa de la vida a la semejanza de Cristo Jesús. Pero lo vimos en la escuela sabática, ¿no? Debemos ser muy cuidadosos y prudentes, porque es probable que alguien vaya empezando el camino y no entienda muchas cosas que tal vez nosotros ya entendemos, porque lo importante no son las acciones, sino amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y lo demás vendrá de manera automática. La situación es clara, la santidad es integridad para con Dios, es la entrega del corazón y la vida para que todo el mundo vea los principios del cielo en nosotros. La gente no va a escuchar lo que digamos, sino lo que hagamos. Cuando Cristo fue recibido como Salvador en el corazón de Zaqueo, hermanos, Zaqueo hizo un cambio completo, porque empezó a ejercer fe. Jesús dijo, porque los que son hijos de Abraham son los hijos de la fe. Sí, hermanos, Dios espera que nosotros reflejemos su carácter. Al fin de cuentas, el pecado desfigura el carácter de Dios en nosotros. Y lo vimos en la escuela sabática. Hay 2 pecados que destruyen la identidad del Hijo de Dios de manera muy, muy fuerte: la idolatría y los pecados de índole sexual. Son los más graves en las Escrituras, porque esos sí determinan o dañan completamente la imagen de Dios en el ser humano, completamente. Pero el Señor vino a morir por nosotros. Él dice, yo vengo a reconciliar el cielo con la tierra, yo vengo a hacer esa unión, a rescatar al ser humano. La hermana White dice lo siguiente: el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria,
en su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. La gente, hermanos, no va a confiar en lo que digamos, sino en lo que Él ha hecho por nosotros. Y es una situación de aprecio en relación con lo que hacemos. En la medida en que apreciamos lo que Dios hizo por nosotros, se va a notar, hermanos, nuestro amor. Yo le decía ahorita con Fernando y Mayra, para que Fernando conquistara a Mayra tuvo que hacer muchas cosas, hacer cosas que ni siquiera se imaginó. Para que yo conquistara a mi esposa, yo hice cosas que nunca me imaginé que podía haber hecho, que podría hacer. Y yo dije, wow, ¿a poco soy capaz de hacer eso? Sí. Y la situación es que cuando uno está enamorado de Dios, no se imagina que es capaz de hacer cosas con el poder de Dios como nunca pensó que las haría. Hay personas que dicen, es que yo no puedo dar un estudio. Claro que sí, en el nombre de Jesús sí puedes. Pero si tú dices que no puedo, es que estás limitando lo que Dios puede hacer por ti. Alguien dice, es que yo no puedo ir a conocer gente. Sí puedes. Hay mucha gente alrededor de ti. Pero es importante que manifestemos el carácter de Dios en nuestra vida. La gente tiene que saber quién es el Señor. Hay un desafío, hermanos. El mensaje del último tiempo no es teoría, es práctica. La tierra va a ser iluminada con el carácter de Cristo por sus hijos. Hermanos, no se trata de una enseñanza, de unas doctrinas, sino la manifestación del carácter de Dios a las personas. Mira, la oración y el estudio de la Biblia, separados de la testificación, no tiene mucho valor. No tiene mucho valor. Porque, dice el hermano White, solo cuando nos entregamos a Dios para que nos emplee en el servicio de la salvación, es que nos hacemos partícipes de su gloria y su carácter. Es claro, solo cuando permitimos que el Señor nos emplee en el servicio de la salvación, es que podemos desarrollar su carácter. No hay otra forma. Y con mucho cariño se los digo y se lo voy a explicar por qué. Con mucho cariño. Es bueno que nosotros demos un abrazo, es bueno que participemos con un nombramiento, es bueno que vayamos a un campamento, es bueno que vayamos a un congreso, es bueno que hagamos un curso, pero eso no complementa el desarrollo del carácter. Lo único que lo hace es el amor a Dios y el amor al prójimo, la ley de Dios. Y no hay amor más grande que el que uno da su vida por sus amigos o el que lleva a otros a salvar a Jesús, salvarlos en Jesús. Mira, cuando tú tienes la oportunidad de platicar a alguien de Cristo y llevarlo al reino de los cielos, te estás poniendo en segundo lugar. Primero es esa persona, que estudie, que ores por esa persona, que la visites, que les ayudes en sus problemas. Es que es así. Mayra, cuando comparte el Evangelio, seguramente está, Señor, por favor, que la gente siga adelante en el estudio, ayúdalos en sus necesidades. Jorge, vamos a orar porque voy a dar un estudio bíblico. Por favor, hermanos, oren para que la persona tenga la intención. Es decir, el deseo ya no es uno, ya son los demás. Y Jesús ha dejado claro que el que quiera salvarse se va a perder, pero el que se pierda por causa del Evangelio hallará salvación. Mis queridos hermanos, lo único que va a desarrollar el carácter es quitar el yo de nosotros y decir como Pablo, ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. Por favor, no sé cuánto tiempo tengamos, pero por favor no nos equivoquemos. Por favor no nos equivoquemos, porque pensamos, hermanos, que un servicio social, que un cargo, un nombramiento, una actividad nos ayuden a estar bien y cumplir el carácter. No lo complementa. Las cosas que suceden por una vez nada más nos hacen sentir bien, pero no transforman nuestro carácter, porque el carácter necesita ser continuo. Una hermana me dice, pastor, yo quiero hacer una brigada, yo apoyo, pero no me pida nunca llevar a alguien a Cristo, porque eso yo no. Pero apoyo, un día puedo ayudar. Hermana, tiene una necesidad usted y no se da cuenta. Porque lo que si realmente amamos a Dios, dice, si me aman al guardar sus mandamientos, los otros implican también llevar a otros a Cristo. Por tanto, ir y hacer ¿qué? Discípulos. Esa es la verdadera transformación y la verdadera entrega de la iglesia. Es la verdadera entrega. La testificación, hermanos, en Cristo es fascinante. Nosotros sabemos que esto es difícil, pero para Dios las cosas no son imposibles. Son posibles. Solo recuerda esto, hermanos, no debemos temer al fracaso. Que la gente vea el carácter de Dios. Es mejor
fracasar por haber intentado que fracasar sin haberlo hecho. Hermanos, formar discípulos es formar gente a imagen de Jesús. Ustedes imaginen que alguien entrará al reino de los cielos sin llevar a alguien a Cristo. Eso es imposible. Es imposible. Y en la esfera, de acuerdo a los dones que Dios nos da, es que el Señor nos pedirá cuentas. Así será. Así será. Por favor, mis queridos hermanos, no sé cuánto tiempo nos queda. Las cosas cada vez están más difíciles. El capítulo que terminamos hoy de Profetas y Reyes dice que nosotros estamos rodeados de situaciones de suicidios, homicidios, violencias, problemas sociales. Las situaciones que estamos muy en riesgo de verlo esto ya natural y que ya no nos afecte. Y de pensar que todo está en tranquilidad. ¿Se acuerdan de ese ejemplo de la ranita en un agua que le pusieron en una olla y calentaron el agua y estaba tibia y caliente hasta el punto que estaba viviendo y murió la ranita? Nos puede pasar eso. Vivir en un mundo que no sabemos cómo está. Pero hermanos, pidámosle al Señor y al Espíritu Santo que nos use. Seguramente alrededor de la casa, alrededor del trabajo, alrededor del vecindario, aquí en la iglesia, en la experiencia bíblica de vacaciones, sí hay oportunidades para hacerlo. Déjame contarte una historia. Esta historia sucedió también en Europa. Un pastor predicó en una iglesia acerca de invitar a los hermanos a predicar el Evangelio, a que buscaran a otros y llevaran personas a Jesús. En ese tiempo predicó, terminó el sermón y a la salida una madre viuda con 4 hijos, se fue con el pastor y dijo: pastor, quiero agradecerle por ese mensaje que nos ha predicado, pero sabe, yo soy viuda, usted sabe, y tengo 4 hijos, trabajo en mi casa, no tengo tiempo para predicar el Evangelio. Yo creo que mi trabajo son mis hijos, con que ellos se saben, estoy más que servido. Así es que no me pida mi pastor llevar a estas personas a Cristo, solo estoy así. Y entonces el pastor le dijo: hermana, una pregunta, ¿quién le da la leche a usted? Y ella dice: pues el lechero. ¿Y quién le da a usted el pan? Pues el panadero. Y le dice: hermana, que Dios le bendiga. Se fue la hermana, llegó a casa y ese día en la noche no pudo dormir, pensando, debo llevar personas a Cristo, pero ¿sabes? No tengo tiempo, soy viuda, ¿quién me ayuda? Trabajo en mi casa, Señor, tú no vas a perdonar, con mis hijos es suficiente. Y el pensamiento, tengo que llevar personas a Jesús, tengo que pensar que llevar personas a Jesús. No durmió en la noche. Al amanecer, no sacó la botella de leche para que el lechero la cambiara nada más. Entonces tocó el lechero en la mañana, porque no vio la botella de leche vacía. Cuando abre la hermana, le dice: buenos días, señora, vengo por su botella de leche, no la dejó afuera. Dice: sí, pásese. Y entonces le dice: oiga, le hago una pregunta, le dice la mujer. Sí, dígame. Oiga, ¿usted se ha preguntado qué va a pasar y a dónde va después de que llegue a morir? Y le dice el lechero: oiga, señora, ¿sabe que estos días he estado pensando en eso y no encuentro respuesta? ¿Usted me podría enseñar? ¿Usted me podría ayudar? Y la mujer le dijo: sí, señor, quédese aquí en casa. Al cabo del tiempo, a los 6 meses, la hermana había llevado a 26 personas a los pies de Jesús. Amén. Quiero hacerte una pregunta. Oye, ¿quién te da la leche? ¿Y quién te da el pan? Ahora, ¿qué vas a hacer?